yo quería seguir en la línea de hace 15 días, cuando comencé a compartir con vosotros la idea que nosotros teníamos acerca de nosotros mismos y desde la perspectiva de Dios. Porque os comentaba, e insisto en ello, que la idea que nosotros tengamos acerca de quiénes somos delante de Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros, pues va a determinar nuestra conducta, va a determinar nuestro enfoque, nuestro enfoque de la vida. Por lo tanto, es muy importante que tengamos las ideas correctas, las ideas adecuadas acerca de quiénes somos nosotros como congregación. Y si delante de Dios el hecho de ser congregación tiene algún significado especial o es simplemente la suma de personas que la forman. Y realmente vemos en la palabra que no somos la mera suma de las personas que nos juntamos aquí y que el significado, el sentido que tiene la congregación es mucho más que el vernos, que el juntarnos una vez a la semana. Es eso, pero es mucho más que eso. Y para ahondar un poco en el significado que tenemos como congregación del Señor, nos habíamos inspirado en el título del segundo evangelio que aparece en nuestras Biblias, que realmente fue el primero en ser escrito, ¿no? Y que nosotros le ponemos por nombre el Evangelio según Marcos. Y os decía que, tal y como viene traducido en la versión que habitualmente utilizamos, que es la Reina Valera del 60, pues da lugar un poco a una cierta ambigüedad, porque puede parecer que se refiere simplemente al comienzo del relato que Marcos nos va a transmitir, pero realmente es un título, y el título traducido más adecuadamente es Orígenes de la gran novedad de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Y el otro día y hoy también quiero hacer énfasis en esto de la gran novedad, porque nosotros, influenciados por la manera de pensar de la sociedad en medio de la cual vivimos, pues podemos caer en la tentación, y más que en la tentación, es decir, ser influidos, llevándonos a pensar que lo que nosotros vivimos y practicamos no deja de ser una forma más en medio de las muchas que hay en el mundo, en medio de las muchas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo pues en este siglo pasado y en lo que llevamos de este milenio, pues es una sociedad plural, ¿no? Es una sociedad en la que hay muchas manifestaciones de todo tipo. Entonces, entre esas manifestaciones, pues nosotros podemos considerar, y la sociedad así lo considera, la nuestra es una más. Es una más. Sin embargo, cuando venimos aquí y vemos el título que le pusieron al relato que nos narran, nos damos cuenta de que en la idea de esta comunidad, que es la que produce
este evangelio, la que produce esta narración, no era esa la idea, sino que ellos habían experimentado algo tan nuevo y tan revolucionario que no podían, por menos que llamarle novedad. Es decir, era algo nuevo, algo distinto, algo que no habían experimentado con anterioridad y además era algo grande, era algo que les había cambiado la vida. Y esta comunidad que llevaba más o menos unos 15 años experimentando esto, porque este evangelio tenemos fundamentos suficientes para considerar que fue escrito antes del año 49, es decir, unos 15 o 16, 17 años después de la resurrección de Cristo, consideraron que era necesario poner en claro cómo es que había llegado a ser una realidad ese mundo nuevo en el medio del cual vivía. Por eso dice ahí orígenes de la gran novedad de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y cada una de estas palabras, cada una de estas expresiones habla acerca de un aspecto fundamental, importante de esta novedad. Cuando dice orígenes, el origen, pues sabemos la propia, por el contenido de la propia palabra, hace referencia a lo que ha sido la causa de lo que sea, en este caso, de esa realidad en la que está viviendo la comunidad de Marcos, que es esa comunidad ampliada, es decir, es un conjunto de congregaciones que vivían en la zona de Tierra Santa y Siria, Fenicia, por allí. Pues eso había surgido por un motivo, había habido una causa, y ellos querían exponer cuál había sido esa causa, cuáles habían sido los orígenes. Pero al usar esta palabra, orígenes o principio, también querían conectarlo con el principio de todo. Perdón, con el principio de todos los principios, con el principio de la creación. Lo que querían decir es, aquí ha habido algo tan nuevo y algo tan importante como cuando surgió la creación de manos, o por mejor decir, del aliento de Dios, de la palabra de Dios. Esta es una realidad que tiene un valor extraordinario que solo puede ser comparada con esa creación primigenia. Esta es una nueva creación, y esa imagen de la nueva creación no solo la utiliza Marcos, también la utiliza Juan, cuando dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el propio apóstol Pablo también lo usa cuando dice que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ahí ya nos va indicando cuál es la naturaleza de esa nueva experiencia que las comunidades de Marcos estaban viviendo. Gracias, César. Y aquí se nos dice que esa gran novedad tenía un protagonista, tenía alguien que le había producido, que era la causa
Y ese protagonista se nos dice que se llama Jesús. Que se llama Jesús. Y yo quería que nos centrásemos un momento en lo que eso implica, lo que eso significa. Porque en la antigüedad, y sobre todo de parte de Dios, el nombre que se le ponía a las personas aspiraba a reflejar la esencia de esas personas. Os pongo un ejemplo. Cuando nacieron Jacob y Esaú, que eran mellizos, y dice que se peleaban en el seno materno, cuando nacieron, cuando salieron a la luz, resulta que primero salió Esaú, pero agarrándole el talón de uno de los pies de Esaú salió Jacob. Y esa imagen entre los semitas en el antiguo Israel significaba, el agarrar el talón era como quien agarra a otro y lo quita del sitio para ponerse él, y significaba usurpador. Entonces le pusieron usurpador, Jacob. Pero después de que este hombre, Jacob, tuvo sus experiencias con Dios, y después de haber manifestado que efectivamente en su comportamiento vital había sido un usurpador, porque le usurpó a su hermano la primogenitura y engañó al padre, y en fin, hizo otras muchas falcatruas, pero llegó un momento donde tuvo un encuentro con Dios, y ahí dice que luchó con Dios y que venció, porque en esa lucha el ángel le dijo, déjame, y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendijeres. Y ahí Dios le cambió el nombre y pasó a llamarse Israel, que es el que lucha con Dios. De manera que cuando le puso, porque además este nombre de Jesús, nos dice otro de los evangelios, el Evangelio de Mateo, que no se lo pusieron los padres de motu propio, sino que un ángel les dijo cómo se habría de llamar el niño cuando nació, implica que este nombre conllevaba la esencia, la naturaleza, el destino propio de la persona, de Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jesús significa Jehová salva. Y como ya lo hemos explicado muchas veces, eso de Jehová quiere decir el que pelea por su pueblo, porque quiere decir yo estoy con quien estoy. Nosotros lo traducimos muchas veces, yo soy el que soy, pero realmente a lo que hace referencia es a la presencia activa de Dios en favor de su pueblo. Y lo que está diciendo es que Jesús es la presencia activa de Dios a favor de su pueblo para salvarlo. Y esta era la experiencia que habían tenido las comunidades que dieron lugar a este evangelio, de cómo la persona de Jesús les había tocado y les había influido de forma y manera que había transformado sus vidas. Y si antes vivían en un mundo de injusticias, en un mundo de opresión, en un mundo de esclavitud,
en un mundo de penurias, habían pasado a vivir en un mundo de reconciliación, habían pasado a vivir en un mundo de conocimiento de Dios, de comunión con Dios, cuando antes Dios estaba muy alejado por cuanto había una ley que cumplirla era poco menos que imposible, o sin poco menos, y que para poder allegarse a Dios mínimamente era necesario hacer los sacrificios, era necesario hacer toda una serie de rituales. Desde Jesús y desde la resurrección de Jesús, todo eso había desaparecido y ellos tenían personal y conjuntamente la posibilidad de tener acceso directo al Padre. Además, precisamente eso, ellos antes no habían conocido a Dios como un Padre amoroso, como un Padre cuidadoso, como un Padre provisor, sino que lo habían conocido como un Dios exigente, como un Dios que estaba pendiente de lo que hacían para ver si lo hacían bien o mal y castigarlos si lo hacían mal. Y en Cristo Jesús, en el mensaje que Jesús les había dado, y que no era un mero mensaje, sino que era una realidad que se plasmó por medio de la donación del Espíritu Santo, por cuanto Jesús les transmitió el Espíritu Santo que les daba la capacidad y la fuerza para poder conectarse con ese mismo Dios. Esa experiencia es la que ellos estaban viviendo y la que les llevaba a decir: esto es algo completamente nuevo, distinto, es algo extraordinario y maravilloso que tenemos que comunicarlo a todos los demás, a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso, cuando nosotros nos juntamos aquí, no es como un club social, no es como cuando unas personas deciden juntarse para llevar a cabo alguna labor o alguna tarea o algún proyecto, sino que es el resultado de la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros en cierto sentido tenemos que estar con temor y temblor de que esto que el Espíritu Santo hace, nosotros no lo echemos a perder, porque es algo que refleja la santidad de Dios. Por lo tanto, cuando aquí dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, está haciendo notar la importancia que tiene esta nueva realidad. Por eso, para nosotros, si somos conscientes de que somos el resultado de una acción particular y personal de Dios para unirnos a su pueblo, para unirnos a su causa, entonces nosotros tendremos un enfoque de nuestra vida que honrará esa iniciativa de Dios. Y quiero ya simplemente finalizar con el tema que dice aquí que Jesús es el Mesías, y el Mesías, pero no como lo entendían los judíos, porque los judíos, si os acordaréis, que en algunos pasajes del Evangelio aclamaban a Jesús como hijo de David. Pero aquí Marcos se encarga muy bien de decir Mesías, hijo de Dios. Porque en todo el Evangelio se contrapone esa idea de hijo de David
a la de Hijo de Dios. Por eso Jesús rechaza ese título de Hijo de David y les dice a los letrados y a los fariseos, ¿cómo decís que el Mesías es Hijo de David si el propio David dice, dijo el Señor a mi Señor? Si David lo llama Señor, ¿cómo pues es su Hijo? ¿Y qué quiere decir ahí? Lo que quiere decir es, vosotros estáis esperando un Mesías militar. Estáis esperando un Mesías que os lleve a la gloria a través de los triunfos militares en contra de los que ahora os oprimen y de todos los demás reinos sobre los cuales vosotros esperáis y deseáis dominar. Porque entendéis lo que el profeta Daniel escribió en términos de dominio. Pero yo no soy ese Mesías. Yo no soy el Mesías hijo de David. Yo soy el Mesías hijo de Dios. Porque dice que en tal día como se celebra hoy, que Él entró en Jerusalén a lomos de un pollino, hijo de asna. Y el significado que tenía cuando un rey entraba en una ciudad o en su capital a lomos de un pollino era de que iba en son de paz, era de que iba de una manera mansa, no violenta. Por el contrario, cuando iba montado en un caballo, entonces quería decir que iba al frente de sus huestes de jinetes, de caballería para conquistar la ciudad. Pero Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta realidad nueva en la que estaba viviendo la comunidad de Marcos y esta realidad nueva en la que nosotros estamos llamados a vivir y venimos viviendo es una realidad de paz. Por eso es una novedad muy grande. El mundo, fijaos, y nunca mejor ahora que tenemos la guerra ahí a nuestro lado. Nosotros estamos en la parte más alejada, más al oeste, pero la guerra está ahí. Nosotros estamos llamados a ser una comunidad de paz. Amén. Estamos llamados a utilizar los mismos medios que utilizó el Señor Jesús. Siendo Él el que tenía pleno derecho para utilizar la violencia, el que tenía pleno derecho para emplear la fuerza, porque Él era y es el Dios Todopoderoso, hecho carne, hecho hombre, renunció a la utilización de la fuerza y es más, se sometió, asumiendo el sufrimiento al empleo de la fuerza por parte de los otros, de los poderosos, para poner de manifiesto que Dios es un Dios de paz. Y nosotros, por lo tanto, somos una comunidad de paz, una comunidad que renuncia al uso de la violencia para conseguir cualquier cosa. Nosotros buscamos siempre la paz y trabajamos por la reconciliación de las enemistades en medio de nosotros o en medio del propio mundo. Que el Señor nos ayude y nos permita meditar sobre esta realidad que Él ha creado para que nosotros la vivamos de acuerdo a su propia naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Amén. Amén.